Bueno, pues aunque todavía no está firmado, aunque va a ser el siguiente entrenador del Real Madrid, vamos a ir hablando un poco de ese método Xabi Alonso a través del relato de uno de sus futbolistas y también del mismo, ¿no? Cómo entiende el fútbol el técnico Tolosarra. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Ahí vamos avanzando, ¿no? Mientras estamos viviendo las últimas semanas, los últimos partidos de Carlo Ancelotti en el Real Madrid y creo que habrá que hacerle un homenaje en consecuencia, ¿no? Porque es el entrenador más prestigioso de la historia del Madrid, el que más títulos ha conseguido. Bueno, pues poco a poco también, ¿no? Vamos preparándonos para el desembarco de Xabi Alonso en el Madrid, ¿no? Que bueno, que no está el contrato firmado, pero que sí que está absolutamente apalabrado todo. Y la duda ahora mismo es si será antes o después del Mundial, ¿no? Esto es una de las cosas que estoy tratando de enterarme y ojalá que os pueda traer alguna información al respecto. El caso es que os comentaba hace unos días que ya se han producido conversaciones de fútbol entre Xavi y el Real Madrid y una de ellas fue sobre la posición de Bellingham, ¿no? Esa posibilidad de que, digamos, que retrase un poquito más su posición y recuperar esa versión de Bellingham como centrocampista, la versión que fichó el Real Madrid, procedente del Borussia Dortmund. Y otra de las conversaciones fue esa petición de Xabi Alonso de Zubimendi y cómo el Madrid le explicó pues que Zubimendi no veían ellos que tuviese que ser un objetivo, ¿no? Que ellos creían que la apuesta por Tchouaméni y por Camavinga era la correcta y que con Xabi Alonso podían jugar realmente bien. Bueno, no sé si salió en esa conversación, ¿no? Pero si no hubiese salido, yo añadiría que esta versión que estamos viendo de Arda Güler como organizador, como jugador de muchas intervenciones en el partido, probablemente a Xabi Alonso le estará gustando mucho, porque de hecho ya pidió la cesión del jugador hace nada, hace un año, en verano, y bueno, y eso creo que muestra que desde luego su, su preferencia por los jugadores estilo Guller está bastante clara. El caso es que, bueno, vamos a ir conociendo un poco más a Xavi Alonso. Ojalá que pueda traeros alguno de sus exjugadores, ¿no? Y que ellos mismos nos expliquen, ¿no? Lo mejor posible cuál es el estilo de Xavi, ¿no? Cuál es su forma de dirigir. Pero os voy a dejar un primer corte en el cual el mismo Xavi Alonso habla de cómo todo entrenador se tiene que adaptar a, a los jugadores que tiene, ¿no? Os reconozco que no sé si esta entrevista es siendo todavía jugador o siendo ya entrenador, Xabi Alonso, pero en cualquier caso creo que es una conversación, ¿no? O una explicación que representa muy bien cuál es su ideario, ¿no? Y es esa continua adaptación a las características de los jugadores que va a tener en el Madrid. Así que nada, os voy a compartir ese primer corte y vamos. Yo creo que al final te tienes que adaptar a los jugadores que tengas con tus principios, con tus ideas, pero hay porque al final te tienes que adaptar a los jugadores que tengas con tus principios, con tus ideas, pero hay equipos con los que no puedes jugar a la contra. Por ejemplo, nosotros decías la selección, nosotros no podíamos jugar a la contra porque delante teníamos a Silva, a Iniesta, a Villa, que son grandes jugadores, pero cuando están a 50 metros de la portería no son tan peligrosos. Son jugadores Villa un poquito menos, es decir, Villa era un poquito más peligroso, tenía un poquito más de autonomía, pero no era el jugador más rápido, efectivamente, ¿no? más peligrosos cuando están cerca del área. Y entonces ahí tienes que hacer un planteamiento. Oye, yo tengo que montar el equipo de tal manera que a estos jugadores, que son los que me tienen que resolver, hacer un trabajo previo para que allí les llegue el balón de la mejor manera. Entonces ahí ya planteas un juego un poco más posicional, creando superioridades, dónde vamos a atacar, dónde están los espacios. En el Madrid, con Bale, con Ronaldo, con Karim, con Di María, si estábamos a 50 metros, podíamos ser igual de peligrosos, porque sabíamos que teníamos unos espacios que los podíamos aprovechar de una gran manera. Entonces, al final, te lo marca mucho los jugadores que tengas, ¿no? Yo me he sentido cómodo en los dos. Yo no soy el más rápido, igual me gusta más el posicional, el estar junto. Bueno, aquí por eso tengo dudas, ¿no? De si está hablando como jugador o como entrenador, pero en todo caso, yo creo que en esta última parte del audio se le va a ver por dónde tira más, ¿no? Su preferencia. Juntos, el saber
hacer la presión, el recuperar cerca de la portería contraria el balón. Pero sobre todo a mí me gusta el control. Y yo cuanto mi equipo más control tenga, yo más a gusto juego y más, yo creo que más exploto, o sea, mis características. Seguramente estaba hablando como jugador todavía en ese momento, pero ese control, ese presionar arriba, bueno, pues algo que yo particularmente, ¿no? Y bueno, hay mucha gente evidentemente le ha reclamado al Madrid, no solo este año, ¿no? Incluso en los últimos años, consiguiendo grandes éxitos, que son indiscutibles, pero aún así el Madrid podía ser un equipo que tuviese más control a veces de las situaciones, que digamos que impusiese más su discurso durante los partidos y no tanto un equipo reactivo, ¿no? Que se adaptaba muchas veces a lo que dictaba el propio rival. Oye, que nos quiten lo bailado, ¿eh? Hemos ganado más que nadie en estos últimos años. El ciclo no lo cambiaría por absolutamente nada, pero es verdad que, bueno, pues cuando van desapareciendo ciertos jugadores de la plantilla, pues va siendo más importante adaptarte realmente a las características de los jugadores que tienes, ¿no? Y en este sentido, aunque el Madrid tiene jugadores muy rápidos, ¿no? Como Mbappé, como Vinicius, también creo que tiene un equipo para presionar mucho más arriba, ¿no? Tiene un equipo para poder ahogar más al rival, ¿no? Y creo que Xabi Alonso va a intentar esto, ¿no? Va a intentar que el Madrid gestione el balón de otra manera, ¿no? Que haya un poco más de orden a la hora de gestionar el balón, que haya algo más esquematizado, ¿no? A la hora de atacar los espacios y también que la presión tras pérdidas sea un poquito más preparada, ¿no? Que obedezca más, ¿no? A lo que sabe el jugador que tiene que hacer y no tanto, bueno, pues a esfuerzos individuales que muchas veces no dan tanto éxito. Pero para hablar de Xabi Alonso, aparte del propio Xabi Alonso, yo creo que es muy bueno que escuchemos a uno de sus jugadores, ¿no? En el Bayer Leverkusen. Ezequiel Palacios, centrocampista que venía de River, que por cierto estuvo a punto de fichar por el Madrid y que con Xabi Alonso, bueno, pues pegó un subidón en cuanto a su nivel absolutamente espectacular, ¿no? Y él mismo explica, ¿no? Cómo se produjo este cambio, qué le decía Xabi Alonso, ¿no? Y claro, yo me imagino a Tchouaméni y Camavinga, ¿no? Que son jugadores que yo creo que necesitan cierta ayuda, ¿no? A la hora de construir el fútbol, a la hora de entender lo que tienen que hacer en cada momento, especialmente Camavinga, tengo que decirlo, más que Tchouaméni. Bueno, pues con un entrenador que tenga un poco más de intervencionismo en estas cosas, pues la verdad es que puede ir bien la cosa, ¿no? Os voy a compartir lo de Palacios y me decís qué opináis. ¿De qué jugás? ¿Sos 5, sos 8, volante interno, posicional? Yo cuando jugaba en River era más interno, pero cuando llego a Alemania es completamente diferente. Los entrenamientos, los partidos, yo corría atrás de la pelota. Yo me iba y a los 50, 60 minutos ya no daba más, por el ritmo de fútbol, por la cancha, por todo. Y cuando llegaba Xavi, me llevaba a la oficina y me decía, "Ay, vos acá no tenés que ir, para ahí tiene que cerrar el central. Vos si estás acá, la pelota te va a llegar sola. Hace 2 pasos para allá y eso vos lo vas aprendiendo, es decir, esos detalles que por ahí uno no lo ve y el chabón te lo va sacando, te lo va demostrando, ¿me entendés? Tiene razón, si yo corro para allá, me ahorro ese descanso para después tener la pelota o hacer esos trayectos que yo tengo que hacer en la posición. Creo que lo fui aprendiendo. Nosotros con Xavi jugamos con 2 volantes, que sería Xhaka Y vos, sí. y también lo trae los jugadores, me dijo, bueno, va a venir Grani y yo quiero que nosotros tengamos las posiciones del partido, quiero que mi equipo sea protagonista, arrancando de atrás, saliendo jugando, que triangulemos, que hagamos posición de pase y que llegue la pelota limpia a Florian. Cada entrenamiento hacíamos 2, 3 pases, 4 conexiones, la pelota a los extremos, a Florian, a Jeremy que va a Flimpón, que va por los costados, a Grimaldo. Grimaldo va por la izquierda, sí, sí. Y todos los entrenamientos es posición, posesión, línea de pase, y eso automáticamente te va quedando. Bueno, permitidme, ¿no? Evidentemente esto hay que verlo después en el campo, plasmado, en una plantilla como la del Real Madrid, en una exigencia como la del club blanco, en el Bernabéu, pero a mí me gusta escuchar esto, a mí me gusta que se trabajen este tipo de cosas. Creo que Tchouaméni, Camavinga, Valverde son jugadores súper, súper, súper entrenables. Creo que son jugadores que debería ser muy, muy divertido entrenar porque yo creo que no les falta, ¿no? Evidentemente, ni fuerza de voluntad, ni ganas de mejorar, sino que son jugadores que a lo mejor, pues lo que precisan son de este tipo de cosas para sacar lo mejor de sí mismos, ¿no? Y en el caso de Tchouaméni, creo que defensivamente, a nivel conceptual, cada vez ha ido mejorando más. Por supuesto, Valverde es una auténtica máquina, pero Camavinga, que es una especie de navaja suiza, pues la verdad es que a mí
me apetece ver, ¿no? A Camavinga con un entrenador como Xavi que se vaya a centrar tanto en este tipo de aspectos, ¿no? Ojalá que tenga tiempo, también os digo, porque la exigencia del Real Madrid lleva a que, bueno, pues prácticamente estás haciendo un entrenamiento de recuperación y jugando otro partido, ¿no? Y así continuamente, y es verdad que cuesta sentar ciertos conceptos, pero ojalá que lo veamos esto, ¿no? Plasmado en el campo. Así que sin más, me despido, espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, compartidlo y suscribiros al canal los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.